Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos de nuevo a toda la actualidad, a todas las últimas horas y sobre todo a lo más importante, lo más destacado del día de hoy. Empezamos contándoles que Estados Unidos ha redefinido a los hutíes como un grupo terrorista. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha hecho este anuncio y ha dicho que es una respuesta a los ataques de los hutíes a la navegación en el Mar Rojo. Dice Sullivan, hoy, en respuesta a estas continuas amenazas y ataques, Estados Unidos ha anunciado la designación de los hutíes también como terrorista, como grupo terrorista global especialmente designado. Sin embargo, ha añadido que esta designación va a entrar en vigor en 30 días y que podría reevaluarse si los hutíes cesan sus ataques en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Miramos de nuevo a Estados Unidos, que podría haber evacuado su base militar de Hemo, cerca del aeropuerto de la ciudad de Qamishli, en el noroeste de Siria, después de reiterados ataques de las facciones de resistencia islámica iraníes. Es lo que informa la agencia de noticias iraní Tasnim. Esta base militar se considera una de las más importantes en Siria. Según fuentes de Tasnim, en Siria están informando sobre una evacuación de la base militar estadounidense en la provincia de Hasaka debido a los repetidos ataques de los grupos de resistencia islámica iraquí. Miramos ahora a Irán, que ha llevado a cabo este martes un ataque contra dos cuarteles del grupo extremista suní de Jaish al-Adel, conocido como una organización terrorista por Teherán, en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. Según ha recogido la agencia de noticias Tasnim, los dos cuarteles han sido demolidos por la combinación de drones y de misiles. El objetivo de las fuerzas iraníes era la zona de Kousab, conocida por ser uno de los mayores centros de militancias de este grupo. Hay respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, que ha anunciado este miércoles la decisión del país de suspender todas las visitas de alto nivel entre funcionarios de Islamabad y Teherán después del ataque aéreo no provocado de anoche, que según se dice habría matado a 2 niños y dejado al menos 3 heridos. Pakistán también ha decidido retirar a su embajador de Irán y ha pedido al enviado iraní en Pakistán, que actualmente se encontraba de visita precisamente en Irán, que no regrese por el momento. Dice en un comunicado Pakistán que este acto ilegal es completamente inaceptable y que no tiene justificación alguna, por lo tanto se reserva el derecho de responder a este acto ilegal. Dice que la responsabilidad de estas consecuencias va a recaer directamente en Irán. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dice que espera que el presidente Vladimir Putin y su homólogo iraní firmen pronto un nuevo tratado interestatal entre ambos países, que se encuentra en las etapas finales de elaboración. Putin ha mantenido 5 horas de conversaciones con el presidente iraní Ebrahim Raisi el mes pasado, en medio de crecientes vínculos políticos, comerciales y militares entre Moscú y Teherán, que tanto Estados Unidos como Israel ven con preocupación. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha dicho a los periodistas que este nuevo tratado consolidaría la asociación estratégica entre Moscú y Teherán y que cubriría toda la gama de sus vínculos. Seguimos con más noticias y seguimos mirando a Irán, que va a presentar su demanda a la Corte Internacional de Justicia para participar en calidad de tercera parte en el proceso de Sudáfrica contra Israel, acusado de cometer genocidio contra los palestinos. Es lo que ha comunicado el vicepresidente de la República Islámica para Asuntos Jurídicos, Mohammad Degan, que además dice directamente que una vez que Sudáfrica presentó la demanda, formaron una comisión y que pronto van a presentar una denuncia contra Israel a la Corte Internacional de Justicia en calidad de tercera parte. Es lo que ha informado en este caso el vicepresidente, que agrega que Irán no ha presentado su demanda de forma independiente, ya que esto significaría reconocer a Israel como un Estado. Y seguimos hablando de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha dicho este miércoles que si se pone fin al conflicto en Gaza, también cesarán otros ataques en la región. Dice que si el genocidio en Gaza se detiene, conducirá al fin de otras crisis y ataques en la región. Es lo que ha dicho el ministro iraní en el Foro Económico Mundial en Davos. El ministro ha añadido que la seguridad marítima y la seguridad del transporte marítimo en el Mar Rojo, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico son importantes para el exportador de petróleo Irán, y que también afirma que tienen información de que los yemeníes y los sauditas se están acercando a un verdadero acuerdo de paz sustancial. Miramos ahora al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha reiterado la necesidad de un camino hacia un Estado palestino, es lo que ha dicho en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, diciendo además que Israel no obtendría una seguridad genuina sin eso. Dice el propio Blinken que si Israel puede incorporarse al Medio Oriente, la región se uniría para aislar a Irán, al que llamó la mayor preocupación en términos de seguridad. El propio Blinken, por cierto, dice que el problema es llegar de aquí para allá y por supuesto que requiere decisiones muy difíciles y desafiantes. Dice Blinken que requiere una mentalidad abierta a esa perspectiva. Precisamente veíamos al propio Blinken en estos momentos
justo detrás de un avión, pues precisamente está siendo noticia de última hora, y es que está teniendo problemas, en este caso con un Boeing 737. El secretario de Estado de los Estados Unidos, como les decimos, está siendo protagonista con noticias de última hora que apuntan a un fallo crítico en un Boeing 737 que tendría atrapado al propio secretario de Estado de los Estados Unidos, al propio Antony Blinken, después de, como les contamos, que se haya visto obligado a cambiar su Boeing 737 para regresar a Washington desde Davos, después de que ese avión haya sufrido lo que según la prensa es un fallo crítico relacionado con una fuga de oxígeno. Blinken, el grupo de viaje abordaron el avión Boeing 737 modificado en Zúrich este miércoles, después de un día y medio de reuniones en la cumbre mundial de Davos. El avión, como les decimos, ha sufrido un problema después del embarque y el grupo se ha visto obligado a abandonar el avión, según están apuntando medios oficiales. Un nuevo avión más pequeño ha sido enviado para que Blinken y otros miembros del grupo regresen a Washington en un avión comercial, pendientes de Davos, pendientes también en este caso de China, que espera que Estados Unidos haga realidad las declaraciones de Joe Biden y que no apoye la independencia de Taiwán, es lo que declara el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino. Dice que China va a estimular la cooperación con Taiwán, profundizando la integración y promoviendo la reunificación. Todo esto a la luz de las recientes elecciones que han tenido lugar en la isla. Miramos al Pentágono. Los legisladores estadounidenses exigen respuestas del Departamento de Defensa sobre por qué ignoró las señales de que un científico que recibió decenas de millones de dólares en subvenciones federales para investigación estuvo transfiriendo durante años investigaciones potencialmente sensibles sobre inteligencia artificial avanzada china. Es lo que está informando el medio Newsweek, que apunta que los presidentes de 2 comités y 3 subcomités de la Cámara también preguntaron a la Fundación Nacional de Ciencias, que es una agencia del gobierno federal, y a la Universidad de California en Los Ángeles, por qué no prestaron atención a las señales preocupantes sobre la situación china y sobre este científico, en concreto Song Chun-su, en cartas redactadas de manera similar enviada a 3 instituciones este miércoles. Miramos ahora a Alemania. El vicecanciller y ministro de Asuntos Económicos y Protección del Clima de Alemania, Robert Habeck, cree que la economía alemana no recibe fondos suficientes debido a los costes del apoyo a Ucrania. Dice Habeck: apoyamos a Ucrania militar y económicamente y a los estados europeos que siguen apoyando a Ucrania y por eso gastamos dinero. Es lo que ha dicho en un discurso en el Bundestag, que dice que este dinero objetivamente ya no existe y que por eso deben admitir que ahora no está fluyendo hacia su economía. El volumen total de asistencia a Ucrania procedente de Alemania ha superado los 25.000 millones de euros desde febrero de 2022. De hecho, en noviembre de 2023 se informó de que el gobierno alemán tiene la intención de aumentar la ayuda a Kiev a 8.000 millones de euros en 2024. Hablamos ahora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha asegurado este miércoles que está confiada de convencer a Hungría de remover su veto a un enorme paquete de ayuda financiera a Ucrania. Es lo que ha dicho en Davos. Lo escuchamos. Hay 20.000 millones que siguen congelados, por razones que incluyen dudas en cuanto a los derechos LGTBI, la libertad académica y los derechos de asilo. Algunos por el mecanismo de condicionalidad. Seguirán estando bloqueados hasta que Hungría cumpla todo. Miramos de nuevo al secretario de Estado de los Estados Unidos, protagonista en las últimas horas, que también ha hablado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice que no ve un alto el fuego, es lo que ha dicho sobre las perspectivas, precisamente durante el fuego. Dice Blinken: siempre estamos abiertos a ello, atentos a ello, porque más que nadie el pueblo ucraniano lo quiere, pero dice, tiene que haber voluntad por parte de Rusia para comprometerse y negociar de buena fe, basándose en los principios básicos que han sido desafiados por su agresión, refiriéndose a la integridad territorial, soberanía e independencia. Escuchamos a Blinken. Ya fracasado en su empeño. Querían borrar a Ucrania del mapa, eliminar su independencia, y esto no lo han logrado. Y no van a tener éxito, no va a tener éxito. En segundo lugar, Ucrania no solo se ha enfrentado a esta agresión en el... Precisamente mirando a esta posible paz entre Rusia y Ucrania, hablamos de alguna de las condiciones que está imponiendo Rusia. Exige la desnuclearización de Ucrania como requisito indispensable para un posible acuerdo de paz. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, que ha aseverado que para alcanzar un acuerdo de paz integral, justo y sostenible con Ucrania es necesario que Kiev se comprometa a llevar a cabo una desnuclearización que ya quedó fijada en los orígenes de su condición de Estado. Seguimos mirando de nuevo a Rusia, seguimos poniendo el foco en el conflicto en Ucrania y les contamos que Rusia ha disparado 2 misiles contra la ciudad de Yarkov, en el noroeste de Ucrania, durante esta noche, alcanzando edificios de apartamentos y un centro médico, además de herir a 17 personas. Es lo que están anunciando funcionarios
este mismo miércoles en los últimos ataques que están teniendo lugar, en este caso en la ciudad ucraniana de Yarkov, en el noroeste del país. Miramos de nuevo a Rusia. Las fuerzas rusas atacaron este miércoles con misiles supersónicos Onyx infraestructuras agrícolas de la región de Odessa, en el sur de Ucrania. Es lo que informa, lo que apunta el jefe de la administración militar de la zona, Oleg Kiper. Los Onyx son uno de los tipos de misiles de fabricación rusa más difíciles de interceptar porque vuelan a gran velocidad y a baja altitud. Después del ataque nocturno masivo con drones contra Odessa por la mañana, dice en este caso Ucrania que Rusia ha golpeado la región con misiles. Es lo que ha escrito el propio Kiper en su canal de Telegram. Miramos de nuevo a Rusia. La firma de un acuerdo de seguridad entre Ucrania y Reino Unido muestra que Ucrania literalmente no tiene opciones de salir del conflicto mediante negociaciones. Eso es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, en una conferencia de prensa. Ha añadido que Ucrania se está convirtiendo en una moneda de cambio en las aventuras de los anglosajones y manteniéndola en el actual curso de confrontación euroatlántica y antirrusa. Precisamente Rusia y Ucrania han endurecido hoy el intercambio de ataques con misiles y drones contra la retaguardia enemiga, sin que haya habido avances significativos de ninguna de las partes en la línea de frente en las últimas horas, aunque, como sabe, Moscú está llevando la iniciativa. Los sistemas de defensa antiucranianos apuntan a que han derribado esta madrugada 19 de los 20 drones Shahid lanzados por el ejército ruso contra varias regiones de la mitad sur de Ucrania. Miramos precisamente a Ucrania, que dice que nunca va a ceder ante Rusia porque está en juego la existencia de la nación. Dice Kuleva que incluso si se quedan sin armas van a luchar con palas. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleva en una entrevista con ABC News. Dice que ayudar a Ucrania podría evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia y que además el precio de este desorden en el mundo en caso de derrota de Ucrania será mucho mayor que el actual apoyo del Estado para enfrentar a Rusia. Lo más importante, lo más destacado, Kuleva dice, incluso si nos quedamos sin armas, lucharemos con palas porque para Ucrania está en juego la existencia de nuestra nación. Seguimos mirando a Kuleva, desatado en las últimas horas, pocas semanas después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hubo una reunión entre el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, y su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, en varias ocasiones, por ejemplo en Bielorrusia y en Turquía. Sin embargo, aquellas conversaciones podrían haber acabado mucho peor si Kuleva no hubiera reprimido sus ganas de pegarle a Lavrov un puñetazo en la cara la primera vez que se vieron. Es lo que ha reconocido el ministro ucraniano de Exteriores durante una entrevista concedida a un youtuber ucraniano y recogida por The Times. Dice, literalmente, las conversaciones más complicadas son aquellas en las que simplemente sientes que lo que quieres es pegarle un puñetazo en la nariz a tu oponente, pero eso no puedes hacerlo. Es lo que explica Kuleva, que en absoluto estaba bromeando. De hecho, ha señalado que hasta en 3 ocasiones estuvo a punto de dejarse llevar y agredir a Lavrov. Una de ellas, por ejemplo, en primavera de 2022 en la ciudad turca de Antalya. Seguimos mirando a Ucrania. El ejército ha pedido a los residentes en localidades cercanas a la frontera norte con Rusia que evacúen lo antes posible para evitar muertes de civiles por el constante fuego ruso y permitir a las fuerzas ucranianas responder sin impedimentos. Dicen en un comunicado que el enemigo está utilizando varios tipos de armamento como aviación, artillería, morteros y lanzagranadas y que pone en liza grupos de sabotaje. Es lo que dice el teniente general ucraniano Sergei Naev, que dice que todo civil debe entender que estar en la frontera con Rusia es peligroso. Miramos de nuevo a Putin. Según dice el Instituto de Estudios de la Guerra estadounidense, podría estar preparándose por una invasión de los estados bálticos después de afirmar que habían expulsado a los rusos étnicos. Es lo que dice este grupo de expertos, apuntando a que la medida de Letonia y otros países afecta directamente a la seguridad rusa. De hecho, dice que Letonia ha dicho a los ciudadanos rusos que deberían seguir el procedimiento general para obtener el estatus de residencia permanente en la Unión Europea antes de noviembre de 2023. Nos fijamos en la OTAN. El máximo funcionario militar ha exigido a los países de la alianza que emprendan una transición bélica. Dice que necesitan una transformación bélica de la OTAN. Es lo que apunta el almirante Rob Bauer en una reunión de jefes militares en Bruselas. Dice que la alianza debe adaptarse a una era en la que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Una era en la que debemos esperar lo inesperado, en la que debemos centrarnos en la eficacia para ser plenamente eficaces. Y añade que Ucrania va a tener todo su apoyo todos los días porque el resultado de esta guerra va a determinar el destino del mundo. Miramos ahora a Milei. El presidente argentino ha llegado a Davos cargando contra el socialismo y abogando por el libertarismo económico. Milei ha alertado en sus primeras palabras que Occidente está en peligro y ha señalado que no solo tras la caída del muro se sigue bregando por el socialismo empobrecedor, sino que además se socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza de nuestra historia, refiriéndose al capitalismo. Escuchamos a Milei. Gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro.
Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Este ha sido el discurso de Milei, alertando sobre el socialismo y sobre todo alertando de problemas para Occidente. Terminamos mirando a Ecuador. Sus autoridades han confirmado que la seguridad dentro de los centros penitenciarios va a correr a partir de ahora y hasta nuevo aviso a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas, ya que la mitad de los delitos que se llevan a cabo en las calles se orquestan entre los muros de las cárceles. El comandante de la Policía de Ecuador, el general Víctor Herrera, cree que con un buen control del interior de los presidios, redistribuyendo a los presos, no por el grupo criminal al que pertenecen, sino en base a su peligrosidad y aislando a los cabecillas, a corto y medio plazo habrá más tranquilidad en las calles. Pendientes, como siempre, de todas las noticias, de toda la actualidad. No se vayan porque seguimos con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.